Son las 3 de la tarde y llegas a tu casa después de un largo día de escuela. Enciendes el televisor y empieza el intro de tu serie favorita. Te lo sabes de memoria. Cantas al ritmo de Drake y Josh, que como siempre entran en escena con alguna de sus aventuras. Es el 2008, nada te preocupa. Solamente saber qué va a pasar con las enchiladas del loco Steve. Muchos de nosotros crecimos riéndonos con las situaciones hilarantes que veíamos en nuestro programa favorito de Nickelodeon. Disfrutábamos día con día sin darnos cuenta que algunas de estas escenas eran realmente perturbadoras e inapropiadas para los jóvenes que las realizaban. Y nunca nos enteramos de otros secretos turbios escondidos detrás de las luces y los reflectores. Y esas típicas risas enlatadas. Es por eso que el día de hoy te invito a acompañarme en este viaje que estoy seguro que va a destruir tu infancia y la mía. Bienvenidos al lado oscuro de Nickelodeon. Estos Perturbados, yo soy Manu, comenzamos. It's gonna take some time to realize. Nickelodeon, ese canal que cautivó a muchísimos niños en la década de los 2000. ¿Cómo olvidar aquellas tardes acompañado de tus series y caricaturas favoritas? Como Sabrina la bruja adolescente, la viejita, no la nueva, La vida moderna de Rocco, los Rugrats, iCarly, Hey Arnold, Bob Esponja y muchísimos otros. Aunque el origen de este canal es alrededor de 1977, no fue hasta finales de los 80 que empezó la verdadera época de éxito y bonanza. La incorporación de series frescas tipo sitcom y así como una gama inmensa de caricaturas que se abrieron el paso por todo el globo, consolidando así a Nickelodeon como uno de los principales referentes de entretenimiento para todos los niños y convirtiéndose en uno de los más grandes competidores junto a Cartoon Network, Jetix, Fox Kids o Disney XD. Aunque la programación de todas estas fue bastante parecida, cabe recalcar que Nickelodeon se enfocó muchísimo en hacer sitcoms, lo cual fue una muy acertada decisión. Esto distanció muchísimo a Nickelodeon de sus otros competidores. Además existía cierta química, cierta vibra en toda la parrilla de personajes, que hacía sentir como si todos fueran parte de un solo equipo. Un no sé qué que hacía que, en vez de verse como un canal, Nickelodeon se veía como un universo. Me explico. Si tú te fijas bien en todos los programas de Nickelodeon, había ciertos puntos que se entrelazaban alguna serie con otra. Desde el hecho de que en diferentes series aparecían cameos de personajes de series diferentes, como una especie de spin-off. O un recurso muy utilizado también era usar el verdadero nombre de los actores, como Kenan y Kel o Drake y Josh. Pero existe algo más que tenían en común todos estos hitos. Y es que si nos fijamos bien, en la mayoría de ellos, en los créditos, aparecía un nombre que seguramente ya has escuchado de él. Así es, nos referimos al famoso Dan Schneider. El sucio Dan, el creador. Este sujeto se caracterizó por producir no uno, sino se podría decir que todos los éxitos de sitcom de Nickelodeon, consolidándolo así como uno de los más valiosos y famosos showrunners del medio del entretenimiento y como un gran pilar para este canal, convirtiéndolo en un ser poderoso y casi intocable. Aunque ya se venía hablando un poco sobre las fechorías que el sucio Dan hacía, gracias a tweets que ex actores habían puesto, el día de hoy corroboramos a detalle las acusaciones en su contra, con el estreno del documental Quiet on Set, que se traduce como Silencio en el Set, que es un juego de palabras que hace referencia al lenguaje técnico que se utiliza al momento de las filmaciones de una serie. Pero es un título que, con lo que vamos a platicar a continuación, va a adquirir un significado enorme, espeluznante y hasta siniestro, y que más que una respuesta, vamos a tener más dudas. Pero la duda más grande que creo que vamos a tener todos después de escuchar esto es ¿por qué nadie hizo nada? Quiet on Set. Vamos a repasar los puntos más importantes de este documental. Si bien creo que a estas alturas ya muchos han escuchado de Quiet on Set, aunque no se ha llegado a estrenar en Latinoamérica, siento necesario crear un cuadro de contexto para el resto de la audiencia que no lo ha visto, ya que en la investigación que realizamos para este video, encontramos que Quiet on Set es solamente un vértice más en esta gran red de impunidad
que impera en la farándula. En este documental conocemos un poco más de la carrera de los niños de Nickelodeon, así como la tremenda cantidad de abusos físicos y emocionales a los que ellos fueron sometidos. Y también nos muestra la trayectoria de productores importantes como Dan Schneider, quien comenzaría por ahí del 86 como un actor secundario de una serie llamada Head of the Class, interpretando el rol de comic relief, o sea, el chistosito. Él era el estereotipo de un joven con obesidad al que siempre le pasaban cosas de desgracia o tonterías. Dan siempre soñó con dedicarse a la farándula, a la televisión, al espectáculo, y esta serie, aunque lo catapultaba en algo importante, para él era poca cosa. Así es como empezó a buscar avanzar. Empezó a escribir algunos de los episodios de dicha serie, teniendo en ellos un gran éxito, logrando así llamar la atención de los ejecutivos del canal, los cuales empiezan a darle un poquito más de oportunidades. Esto hizo que Nickelodeon se fijara inmediatamente en Dan Schneider, quienes a mediados de los 90 le dan la oportunidad que siempre estuvo esperando. En 1994, Dan Schneider estrena All That, un programa de comedia, sketches y variedades al estilo Saturday Night Live, pero enfocado en niños, con situaciones irreverentes, pero un humor un poco más infantil. Este programa logró ser todo un exitazo, haciendo que el sucio Dan lograse posicionarse entre los grandes y así empezar a formar más programas, brindándole más seguridad a estos pequeños actores y actrices que soñaban en algún momento ser parte de Hollywood. En All That pudimos ver a la primer joven estrella y actriz favorita del cochino Dan, una niña que fue contratada apenas con 6 años, llamada Katrina Johnson, quien siempre había destacado por su personalidad y su talento, y además de cierta predilección de Dan y sus secuaces, de los cuales hablaremos un poco más adelante, quienes a manera de coaching actoral escondían sus sucias y puercas intenciones. Katrina Johnson, siendo ya una mujer madura, es entrevistada en este documental y nos narra cómo fue crecer para ella alrededor de las cámaras durante 10 años, destacando cómo es que Dan Schneider y el equipo de Nickelodeon le ofreció estelarizar su propio programa, The Katrina Johnson Show. Y aquí es donde se va poniendo un poco más escalofriante todo esto. Chécate esto. En este momento Katrina se sentía más que soñada. Dan Schneider se había convertido en una especie de mentor para ella. Permanecía todo tiempo a su lado. Y aquí es cuando Dan y todo el equipo asisten a un espectáculo en el que la menor participaba con un acto artístico, una especie de show de talentos. Con la excusa de ir a apoyarla, todos estos sujetos fueron a verla. ¿Qué piensas de un montón de sujetos que van a ver a una niña? Pero aquí es donde entra a escena la persona que por mucho guarda una turbia relación con todo esto. Su nombre, Amanda Bynes, quien fuese en ese momento una niña muy talentosa, destacando su personalidad y su forma muy peculiar de manejar la comedia, algo que solamente podías ver en un estandopero profesional. Y así fue como los ojos de la bestia, del creador, cambiaron de objetivo. Inmediatamente invitaron a Amanda a formar parte de All That. Esto le aportó un nuevo aire al show y empezó a robarle el foco de atención a Katrina Johnson. En el documental se narra un hecho importante cuando reciben una llamada de atención por parte del equipo de la producción de All That, los cuales le decían a los padres de Katrina que su hija, en este momento ya una preadolescente, que estaba en pleno crecimiento, estaba subiendo de peso y que no podían tener una chica como ella de protagonista. Incluso narra con pavor y desprecio esta parte, pues es algo completamente irrisorio, aunque en ese momento, hace más de 20 años, parecía algo completamente normal. Y la excusa fue que ya tenían en el programa una chica con esas características, con sobrepeso y chistosa. Fíjate muy bien en todas estas estrategias psicológicas de coerción. Katrina cuenta con remordimiento cómo se sintieron acorralados por esta situación, alejándose de a poco en poco de los reflectores hasta que desaparecieron. Cabe destacar que para estas fechas también existió otro caso puntual que hay que mencionar. Su nombre es Leon Fearson, un niño actor afroamericano también perteneciente al elenco de All That, quien en su entrevista nos comenta que siempre había recibido papeles extraños, mencionando uno en especial en el cual tenía que interpretar un superhéroe llamado Noseboy, o el chico de la nariz, el cual iba vestido con leggings muy ajustados, cosa que a él lo hacía sentir muy inseguro de su cuerpo, y que aparte del traje
contaba con unos prostéticos a cada lado de los hombros en forma de nariz, el cual él al día de hoy admite que se le hacía una burla, porque viendo detalladamente esos prostéticos que tenía al lado de los hombros, hace referencia al miembro masculino afroamericano, el cual se sabe pues es grande y llámenme mal pensado si quieren, pero es muy extraño que aparte uno de sus gags o chistes fuera estornudar y lanzar un líquido espeso a la cara de las personas, líquido el cual es muy parecido a un fluido corporal proveniente del hombre. Aquí hay que recalcar que más de uno en la producción notó esta gran referencia, haciendo algún comentario al respecto, y además en Quiet on Set, el mismo actor confiesa que también él se dio cuenta, a lo que Schneider solo replicaba que él no veía nada de malo en esto, que los demás eran unos malpensados. Este tipo de actitudes no solamente pasan en Nickelodeon. Esto es algo muy turbio que pasa regularmente en las altas esferas de Hollywood. Pero espera un poco más y lo descubrirás. Tiempo después comenzaría la producción de uno de los programas más recordados y valorados de Dan Schneider, que él, ya acostumbrado a muchísimos éxitos, comenzaría una nueva etapa, tanto por el tipo de producción como para formar elencos venideros. El programa lo llamó El Show de Amanda. Protagonizado por Amanda Bynes, esta pequeña niña de la que ya hablamos, la cual podía hacerse notar estos típicos símbolos de manipulación psicológica. Si ponemos atención, el solo hecho de darle un programa estelar a una niña con su nombre, no solamente la coaccionaría a ella, sino también a los padres, viendo en eso la oportunidad de solventar sus necesidades económicas. Aunque cabe recalcar que los padres de Amanda siempre fueron algo inestables y poco amorosos con ella, en especial su padre, con el cual tenía una relación muy difícil. Aquí podemos ver una bandera roja más, y es que estudios de este tipo de casos corroboran que una mala relación con los padres de los niños probablemente desencadenen en que ellos sean un poco más vulnerables para este tipo de personas, para estos depredadores. El show de Amanda fue un éxito, elevando aún más la figura de Amanda y de Dan Schneider, y a la par revelándose un poco más de lo que era este desgraciado, puesto que era muy común verlo muy cerca de Amanda todo el día. Incluso se dice que se encerraban horas y horas en la oficina, para según esto estudiar juntos los guiones y mejorar los diálogos. Nadie investigó nunca qué sucedía, porque se conocía entre todos como un tipo de dogma: nadie molesta a Dan en su oficina. Pasaban los años y Amanda se convertía en una muy grande promesa para Hollywood, obteniendo gracias a Dan Schneider muchos papeles en películas protagónicas y series. Pero realmente existía algo muy turbio en esta relación. Inclusive se teoriza y se cree que era algo más que una simple amistad, pues Schneider incluso logró incitar a Amanda cuando ella rondaba los 16 años para que buscara una emancipación, proceso el cual la chica comenzó, por lo cual ella se mudó por un tiempo a casa del mismo Dan Schneider, aunque por orden de un juez ella no pudo completar su meta. Aquí hay un inciso que queremos recalcar, y es que Amanda por ahí del 2013 realizó una serie de tweets muy bizarros que señalan a Dan Schneider como un abusador en su adolescencia. Además, incluso hubo un tweet donde ella aseguraba que a los 13 años tuvo un aborto por causa del mismo Dan. En este momento ella ya borró todas esas pruebas. Y aunque ella no tuvo ningún interés en participar en la producción de este documental, es claro que la mencionan de manera muy puntual, ya que Amanda es destacada como uno de los casos más trágicos del medio de los actores infantiles. Después de que Amanda diera por terminada sospechosamente su carrera en el 2010, ella ha presentado problemas psicológicos, de adicciones y cambio totalmente radical de imagen, lo que nos siembra la sospecha de que definitivamente algo bastante fuerte pasó en su vida. Volvamos un poco el tiempo atrás, a la época dorada de Nick, a finales de los 90 y principios de los 2000. En este momento la demanda de este tipo de producciones con menores crecía y crecía, por cual la producción incitaba a seguir contratando más y más y más niños, tanto extras como actores principales y secundarios. Imagínense tener tantos niños en un lugar.
Para coordinar toda esta logística de tanto personal infantil, fue necesario contar con la ayuda de cuidadores y entrenadores, los cuales eran adultos y se encargaban de los ensayos y los preparativos para cada escena. Es aquí donde llegamos a uno de los puntos más turbios de este documental. Nos presentan a Brandy, una niña que en esa época tenía solamente 11 años y que formó parte del grupo de actores secundarios de la época. La historia nos la relata su madre, la cual se hace identificar como MG. La madre de Brandy nos cuenta de la emoción que tenía Brandy de ser parte de estos programas y de su sentimiento de culpabilidad por haberla puesto en tanto riesgo. Las reglas del set eran muy claras. Los padres de los niños protagonistas podían permanecer en el set, pero con los extras era un poco distinto, ya que para evitar aglomeraciones se les pedía a los padres que no entraran al set, dejando a sus hijos solamente al cuidado del staff, quienes supuestamente iban a velar por su seguridad. Aquí es donde entra a la palestra el nombre de Jason Handy, el monstruo. Este tipo se ganó los corazones de muchísimos padres. Contaba con un carisma espectacular, tanto así que le permitían tener números y correos electrónicos de los niños, en especial de Brandy, quien al principio parecía haber entablado lo que supuestamente era una pequeña amistad. Con la excusa de la organización de sus llamados, se mantenía en constante comunicación con ella. Su madre, MG, nunca notó nada extraño. Los correos no parecían nada del otro mundo. Pero un día, MG notó a su hija triste y cabizbaja. Le preguntó qué pasaba y su hija corrió inmediatamente al cuarto, cerrando la puerta sin dar ninguna explicación. Al momento de que ella decidió investigar lo que pasaba, encontró algo que la dejaría atónita. Este hombre le había mandado a Brandy por correo electrónico una fotografía de él totalmente desnudo, tocándose. Recordemos que Brandy era una niña de 11 años. Horrorizada, MG saca inmediatamente a su hija de la producción, pero no llegó a interponer una denuncia formal debido a que ella sentía un gran sentimiento de culpabilidad, puesto que ella era la misma persona que puso en riesgo a su hija. Sin embargo, al poco tiempo el FBI llegó a comunicarse con ella, puesto que habían recibido una denuncia por abuso a menores, inculpando al mismo asistente. Lo que encontraron fue ensordecedor. En su poder, el tipo tenía miles de fotografías y videos de, niños, además de un diario que contenía con lujo de detalle sus pensamientos más retorcidos y profundos, aceptando de forma abierta que él era en realidad un feto. Pero lo más inquietante también era que él contaba con varias bolsas tipo Ziploc, etiquetadas con nombres de niñas de la producción, las cuales tenían alguna pertenencia de cada una. Por ejemplo, mechones de cabello, inclusive ropa interior, destacando la de Brandy, la cual contenía correos impresos que ellos se mandaban. Aquí la cosa se está poniendo muy densa. Aunque las pruebas en su contra eran más que suficientes para encerrar a este cabrón de por vida, el tipo solamente llegó a recibir una pena de 6 años, simbrando así el primer caso confirmado de abuso infantil en Nickelodeon. Pero lo peor apenas está por venir. La sala de entrevistas en el documental se encuentra a oscuras y podemos reconocer una silueta muy conocida. Aparece entre nosotros el buen Drake Bell, una de las celebridades más ominosas de este canal. Esta, sin lugar a dudas, es la entrevista que cava la tumba de Nickelodeon, ya que Drake está a punto de revelar uno de los secretos más perturbadores y más celosamente mantenidos en secreto por muchos años. Él comienza relatando su entrada a Nickelodeon a una edad muy temprana y cómo él poco a poco fue siendo el protegido de uno de los asistentes en la etapa de producción de uno de los shows que más lo catapultó a la fama, titulado Drake y Josh, aproximadamente en el año 2003. En esta época, mis queridos perturbados, en serio que todo se va al carajo. No sé ni cómo demonios pudieron permitir todo esto. Verdaderamente, como diría el buen Alexis, está cabrón. Este desgraciado llamado Brian Peck, el asistente, uno de los acólitos de Dan Schneider. Este sujeto se llega a acercar a Drake con la excusa de darle asesoría de diálogos, lo que siempre dicen, y entrenamientos de actuación, además de tomar su rol como manager. Se fue ganando poco a poco la confianza de Drake, a pesar de que Joe Bell, el padre de Drake Bell, nunca confió en él. Joe Bell siempre estuvo al pendiente de esta relación, pues sentía que Brian Peck era demasiado engorroso con Drake, al grado de en varias situaciones llegar a tener discusiones fuertes con el mismo Brian Peck. Sin embargo, este tipejo fue alejando poco a poco a Drake y a su padre, con la excusa de que el señor Bell solamente quería a Drake para su fama.
logrando convencer a Drake Bell de dejar a su padre de lado y haciendo que la madre de Drake Bell tomara el papel del manager, la cual se vivía muy lejos del set, lo cual para Brian Peck estuvo de maravilla, pues así convencía a Drake de quedarse en diferentes ocasiones a dormir en su casa. Pero vamos a regresar un poco. ¿Quién demonios era este pervertido, este maldito desgraciado? Él salió en el programa All That como un personaje muchas veces bastante perturbador, el cual se hacía llamar como Pickle Boy o el chico de los pepinillos, el cual solamente estaba random ahí y entraba con una gran charola de pepinillos y se los daba de comer a los personajes. Chiste el cual en realidad fuera de contexto es muy extraño, y donde en un capítulo en especial Brian Peck le da uno de los pepinillos a uno de los protagonistas pasándolo por un agujero en una pared. Obvia referencia a no sé si no lo conocen, no lo googleen, así déjenlo. Digamos que son cosas de adultos, que no deberían de estar en un show para niños, ya que para nosotros en Perturbados lo que realmente confirma la retorcida mente de este desgraciado era que él era un íntimo amigo de nada más y nada menos que John Wayne Gacy. El mítico payaso Pogo, el asesino serial en el cual se basó Stephen King para hacer It, conocido por secuestrar, abusar y asesinar a varones en la década de los 70 y que fue sentenciado a pena de muerte en 1994. Esto no es una broma. Brian Peck presumía con alegría a toda la gente que iba a su casa, incluyendo chicos del elenco, las cartas que le mandaba este payaso Pogo y algunas pinturas y autógrafos. Es obvio que todo el equipo de dirección sabía esto. Sin embargo, y a las pruebas me remito, había o hay una gran red bien entramada de protección a los abusadores de estas industrias. Pues verán, volviendo al caso de Drake, nos cuenta que ya ha pasado el tiempo de alguna de las ocasiones cuando se quedó con Brian a dormir. Al despertar por la mañana, un día encontró algo muy perturbador. Brian Peck sobre él tocándolo de una manera inapropiada, por lo cual Brian simplemente pidió disculpas y decía no saber lo que había pasado. A todo esto los abusos continuaron, ya que el tipo se las ingeniaba para que de alguna forma Drake terminara en su casa y ahí volviera a comenzar todo. Aquí cabe recalcar lo que pasa por la mente de un joven, de un niño que está siendo agredido de esta manera. Y es que poniéndonos en los zapatos de Drake, solamente imagina lo difícil que puede ser para él que tu trabajo dependa de un tipo que prácticamente está destruyéndote poco a poco. Además de la vergüenza y la revictimización, el miedo al que dirán y el miedo a quedarse en la calle. Simplemente estos sentimientos acorralaron a Drake, sumiéndolo en un círculo de abuso de sustancias y una gran depresión. Intentó muchas formas de alejarse, inclusive en este tiempo Drake tuvo una pareja, la cual le servía como una coartada para alejarse de este maldito depredador, lo cual provocó la ida de Brian Peck, para que al final, después del hartazgo y con la ayuda de profesionales y su mismo padre Joe Bell, pudiera interponer una denuncia anónima a Brian, convirtiéndolo así en otro de los casos más perturbadores de abusadores de Nickelodeon. Pero esto solo nos demuestra lo bien que estaban conectados esta clase de alimañas, ya que solo cumplió una condena de 16 meses, porque muchos actores, productores e incluso directores de Nickelodeon salieron a la defensa de Brian Peck. Para esto, por otro lado, Dan Schneider, no sé si astutamente o de verdad, se acerca a Drake brindándole su apoyo, a mi juicio de manera hipócrita, para hacerlo quedar como el héroe de la película. Lo más indagante es que después de todo esto, Brian Peck sale libre y consigue instantáneamente trabajo en otra serie que en realidad fue muy famosa, Zack y Cody, gemelos en acción. Para ir cerrando este repaso, solamente quiero mencionar el caso de las escritoras, las cuales trabajaron por mucho tiempo para Dan Schneider, Christy Stratton y Jenny Killian, a quienes Dan humilló y violentó durante muchísimos años, psicológica y económicamente, ya que las ofendía constantemente, tenía actitudes misóginas y aparte les pagaba a las dos juntas el sueldo de una sola. Y atención aquí, porque este tipo de situaciones también son consideradas como unas estrategias de chantaje, estrategias de coerción y de control. Otra más de las actitudes bizarras que los estudios han observado en casos similares de relaciones de poder y sometimiento es la exhibición ominosa de poder, es decir, cuando el victimario despersonaliza a sus sometidos al grado
que pasan a ser como una especie de pertenencia material para él, algo así como un ganado. Este perfil, por ejemplo, se ha observado en Kit Raniere, el líder de Nexium, un culto New Age, el cual se caracterizaba por marcar a sus acólitas con brasas al rojo vivo, como se hace con los caballos o vacas. Esto influye de tal manera en la mente de la víctima que llega a borrar su identidad y esperanzas. Díganme aquí abajo si les gustaría un video de esto también. También se ha llegado a ver casos puntuales de asesinos seriales, torturas, vejaciones y maltratos. Y aquí lo podemos observar claramente en las escenas extrañas que Dan obligaba a sus actores juveniles a hacer, destacando también las mismas que él filmaba para su uso personal y que subía a sus redes sociales o a su canal Dan Warp. Te dejo las escenas para que las cheques y me digas qué piensas aquí abajo en los comentarios. Para mí este tipo de escenas son completamente perturbadoras. Si te das cuenta, el tipo siempre trata de molestar a las personas que están en el set. ¿Por qué lo haría? Porque un tipo de 40 años se pondría a molestar a niños de 11, 16 años, obligándolos también a hacer cosas con los pies, las cuales son para mí una referencia a los fetiches que el mismo sucio Dan tenía. Que no tengo nada en contra de las personas que les gusten los pies, eso está bien, no pasa nada. Pero no vas a poner a los niños a hacerlo. Y no vas a hacerlo para tu beneficio, no lo vas a hacer para tu diversión. Y es que este tipo de psicópatas disfrutan de dar señales al mundo de los controladores que son, y es para ellos como una especie de fetiche. Sobre todo para Dan, que tenía un fetiche muy particular con los pies. Con estas imágenes pasamos al siguiente punto. Pon atención, esto seguro te impactará como a mí. A raíz de los tweets de Amanda Bynes y muchísimo contenido online creado al día de hoy, se empieza a visibilizar el verdadero rostro de Dan Schneider, el verdadero rostro de Nickelodeon y el verdadero rostro de la industria del cine y entretenimiento en general, saliendo a la luz más polémicas como la de John Kricfalusi, el cual también trabajó para Nickelodeon, recordando que él fue el creador de la serie Ren y Stimpy, y el cual también fue acusado por dos, ahora mujeres, quienes aseguran que cuando ellas eran adolescentes fueron acosadas sexualmente por él, ya que en el igual de los casos anteriores, ellas buscaban abrirse un poco de oportunidades en la industria. Incluso una de ellas sostiene que mantuvo una relación amorosa con este sujeto, cuando ella solamente tenía 16 y él 30 años, relación en la cual ella sufrió chantaje, manipulación y maltrato emocional. La defensa de Kricfalusi alega que en esos años el dibujante padecía de diversos trastornos mentales y emocionales. El caso de Chris Savino, creador de The Loud House, también de Nickelodeon, quien fue acusado por varias mujeres por acoso y haber sido hostigadas para tener relaciones sexuales, así como por mandarles fotografías en repetidas ocasiones desnudo, lo cual terminó en una investigación y posterior despedido de la cadena. También se dejó ver el serio problema de violencia de género en otras cadenas de televisión, como lo son Cartoon Network, en el caso del creador de Clarence, Skylar Page, quien realizó tocamientos indebidos a la escritora Emily Predich, razón por la cual dicha serie fue cancelada. Y se encontró que Skyler padecía de un leve trastorno de bipolaridad, que aún así, para mí, no puede justificar lo que hizo. Recordemos que para el mismo lapso de tiempo estaba comenzando a destaparse la cloaca de una, al parecer, interminable red de abuso infantil en todo Hollywood. Pareciera coincidencia, pero para los mismos salieron a la luz otras polémicas como la de Bill Cosby, quien fuese apodado como el papá de los Estados Unidos, del cual también se comprobó que abusaba de menores, que estaban involucrados en sus producciones. Incluso John Lasseter, de Pixar, también imputado por acoso. Si nos ponemos a pensar, esto ha existido desde hace muchísimo tiempo y muchísimos actores lo han venido denunciando desde hace mucho, como Elijah Wood, que es Frodo en El Señor de los Anillos, y Corey Feldman, uno de los Goonies, quienes aseguran que hay toda una estructura en el medio. Cabe destacar que ellos también fueron niños actores. Ahora imagina todo lo que pasa en cadenas como Disney Channel, que te recuerdo fue el inicio de la carrera de Britney Spears. La nueva y más reciente polémica en torno a Puff Daddy, que al momento de la realización de este video, Puff Daddy está en investigación por el FBI, por acusaciones muy fuertes como la trata de personas, el abuso a menores, tráfico de sustancias y muchísimas otras cosas más, en las cuales se encuentra involucrado gente famosa como Justin Bieber. ¿Recuerdas la canción de Yomi? Seguro algo tiene que ver. Además, no podemos olvidar otros casos de este lado del mundo, como México, como el sonado catálogo de Televisa.
y el infame caso de Sergio Andrade. Demasiado parecido también a lo que pasaba en Nickelodeon. Pero ¿por qué esto es tan común en Hollywood, en el entretenimiento de los niños actores? ¿Será que el poder que sienten los escritores, directores y productores los encamina a cometer este tipo de atrocidades? ¿Hay algo en su mente que detone al dar órdenes que los destape como los verdaderos monstruos que son? Pues hay muchísimos estudios que en realidad arrojan respuestas, como el experimento de la cárcel de la Universidad de Stanford, o el experimento de la figura de autoridad de Milgram. Pero eso también es tema para otro video. Ponme en los comentarios si quieres que platiquemos de esto. En la actualidad, las reglas han cambiado. Los poderosos ya no son intocables como antes. Cada vez hay más gente consciente del mundo que nos está rodeando. Y hemos decidido no bajar la guardia, descubriendo así las verdades detrás del ominoso mundo de las élites. Pero aún así no deja de ser tan escalofriante lo que salió a la luz, porque estas series formaron parte de muchos de nosotros, las cuales nos regalaron risas, nos divirtieron durante muchísimo tiempo. Y saber que atrás de esta serie, atrás de ese set, había un cerdo, un abusador, un sucio, que solamente pensaba en lo inimaginable con esos actores que nos dieron tantas alegrías. Seguro, esto solamente es la punta del iceberg, y lo que mora bajo la superficie probablemente supere a las más retorcidas de las ficciones. ¿Tú qué piensas de todo esto? La verdad es que al hacer esta investigación, el buen Ray y yo nos metimos en un agujero de conejo muy denso. Abarcamos en este video un poco más amplio las cosas que queríamos contarles para darles el contexto adecuado. Y bueno, para mí este tipo de videos son perturbadores, me dejan con un muy mal sabor de boca, pero sin embargo me gusta también enterarme de las cosas que están pasando en realidad. Quitarnos esa venda de los ojos es necesario. Y el día de hoy aparte los invito, amigos, a que se suscriban al canal, a que le den like, a que me comenten aquí abajo muchísimas cosas. Créanme que leo todos los comentarios, me encanta lo que me ponen y soy muy feliz haciendo esta sección del canal. Deseo que tengan un excelente día, amigos, y si saben inclusive más datos al respecto, póngalos aquí abajo. Nos vemos en el próximo Perturbados. Hay escena postcréditos. ¿Conoces a Shirley Temple? Ella fue una de las primeras actrices infantiles de Hollywood. Comenzó su carrera en la década de los 30, a la edad de solamente 3 años. Su vida estuvo llena de dolor e injusticias, puesto que al comenzar tan temprano en una industria tan terrible, fue casi como una esclava para los ejecutivos que controlaban su carrera. Y quiero que veas esta escena, escenas reales, de las primeras películas protagonizadas por ella. Definitivamente esta clase de fetiches aberrantes son muchísimo más comunes y más antiguos de lo que creemos. Esto es Perturbados, yo soy Manu, ustedes son mis amigos, nos vemos en la próxima.